Hoy vamos a meditar sobre la importancia de obedecer la ley de Dios. Y quiero titular el mensaje de esta tarde: hay felicidad en obedecer la ley de Dios. Compártelo con el que está a tu lado. Dile: hay felicidad. Dígale por favor al vecino que está al lado suyo. Dígaselo por favor. Hay felicidad en obedecer a la ley de Dios. ¿Ya se lo dijo? Bueno, si nadie se lo dijo, yo se lo digo ahora. Hay felicidad en obedecer a la ley de Dios. Amén. Muy bien. Y cuando me refiero a la ley de Dios, no me estoy refiriendo a un libro en particular de la Biblia. Tampoco me estoy refiriendo a ciertos mandamientos contados de la Escritura. Cuando me refiero a la ley de Dios, me refiero a la totalidad de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando la Biblia dice: mas el que guarda la ley, se está refiriendo a la suma completa de la ley, de la palabra de Dios expresada, hermanos, en mandamientos, estatutos, ordenanzas, toda la totalidad. La suma de la palabra de Dios se le llama la ley de Dios. Y la sabiduría de Dios se le llama bienaventurado a todo aquel que guarda la ley de Dios. Mire qué tan importante es la ley de Dios en tu vida, en mi vida. De ahí la sabiduría en obedecerla, en guardarla, en conservarla, en tenerla como algo importante, como algo prioritario en nuestras vidas. Salmo 19:7, hablando de la ley de Dios, mire cómo se expresa, o el testimonio que se da. La ley de Yahvé es perfecta, es completa. La ley de Jehová, la ley de Yahvé, la ley de Dios es perfecta. Vale la pena obedecerla. Vale la pena tomarla en cuenta. Vale la pena dejarse guiar por ella. Vale la pena tenerlo como algo prioritario en la vida. Vale la pena tenerla como algo importante e indispensable en nuestra vida. Mire el poder tan efectivo que tiene la ley de Dios. Por eso se le llama feliz, bienaventurado aquel que la obedece. La ley de Yahvé es perfecta, que convierte el alma. Hay algo poderoso que produce la palabra de Dios cuando tú la recibas en tu corazón. La palabra de Dios altera, modifica la estructura, el comportamiento, la naturaleza de mi alma y de tu alma. Si tú tienes problemas con tu alma, si tú tienes problemas emocionales, tienes problemas con la depresión, con la tristeza, con el enojo, con la ira, con el rencor, con la amargura, lo más sabio que puedes hacer en esta tarde es creer a la palabra, obedecer la palabra, vivir por la palabra, porque esta es la ley de Dios. La suma de la palabra de Dios es la ley de Dios. Y el poder tan grande que tiene la ley de Dios es que puede convertir tu alma de lo malo a algo bueno, de lo inmundo a algo santo. El testimonio de Yahvé es fiel, refiriéndose a lo mismo, porque este es el testimonio de Dios. Esta es la suma del testimonio de Dios, que hace sabio al sencillo. Aún aquel que aparentemente no tiene nada puede resultar poderosamente beneficiado por la sabiduría de la ley de Dios. Amén. Por eso la sabiduría de Dios declara, vamos a regresarnos a 29:18 de Proverbios. La sabiduría de Dios declara que hay felicidad en guardar la ley de Dios. Esta promesa de felicidad es para todo aquel
que tiene la voluntad de obedecer la palabra. Para todo aquel, hermanos, que ha decidido vivir conforme a la ley de Dios. Hay verdadera felicidad cuando obedecemos este bendito libro. Ahora yo quiero explicarles este texto. Me voy a dar a la tarea de explicar profundamente este texto, porque este texto nos da una promesa de felicidad para todo aquel que guarda la ley. Pero la primera parte de este texto, la primera parte, habla de una lamentable realidad, hermanos, que existe en la mayoría de las personas, incluyendo congregaciones, incluyendo creyentes. Espero en Dios en esta tarde que no sea el caso tuyo, pero si aún fueras tú parte de esa mayoría de creyentes que tienen este problema, la segunda parte del texto da una promesa para todo aquel que quiera tomar en serio, en obedecer y en guardar la ley de Dios. La primera parte de este texto dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Y tristemente esa es la realidad de mucho pueblo de Dios. Tristemente esa es la condición de muchas congregaciones. Esa es la condición de muchos creyentes. La falta de profecía provoca que las personas no tengan freno. La falta de profecía conduce a un pueblo al desenfreno. La falta de profecía o la ausencia de profecía conduce al pueblo a la perdición, al extravío, al error. La falta de profecía. La falta de profecía hace que el pueblo se desenfrene. Y la palabra desenfreno, escucha por favor y aprende. La palabra desenfreno significa falta de moderación, sin moderación, no tener alto, tener un comportamiento compulsivo. Eso es lo que significa la palabra desenfreno. Una conducta pecaminosa donde no hay límites, donde nada te detiene, donde nada nos detiene, donde no nos importa nada. Eso es desenfreno. Y muchos creyentes han caído en el desenfreno. Muchas iglesias han caído en el desenfreno. Muchas congregaciones han caído en el desenfreno. ¿Por qué? Porque les falta la profecía de la ley de Dios. Le falta la profecía de la palabra. Hay una profecía relacionada con la palabra. Hay una profecía relacionada con la ley de Dios. En este sentido tenemos que entender el significado de la palabra profecía, relacionándola con la ley, con la palabra. Ahora yo voy a explicar qué es la profecía, cómo debemos entender la palabra profecía dentro de ese contexto. ¿A qué clase de profecía se refiere? Porque hoy se ha pervertido mucho el significado de la palabra profecía. Y se le ha dado un uso completamente distinto. Se le ha dado una aplicación. Se le está dando un significado completamente distinto al significado real de la palabra profecía que menciona la Biblia. Y yo voy a hablar y voy a dar el significado de la palabra profecía dentro del contexto de la ley de Dios. La palabra usada en este texto y dentro de su contexto para profecía se relaciona a una visión, una interpretación correcta de la ley de Dios.
tener la revelación clara acerca de la ley. La palabra profecía dentro de este contexto, hermanos, viene de la palabra hebrea jasón. Jasón es una palabra hebrea y significa revelación, visión clara, interpretación correcta. Ese es el significado de la palabra profecía dentro de este texto. Tener una visión clara de la ley, que yo pueda mirar con claridad el significado de la ley, que yo pueda interpretar correctamente la palabra de Dios, que yo pueda tener una revelación completa acerca de la ley, la naturaleza de la ley, el contenido de la ley, la importancia de la ley, el valor de la ley de Dios. En ese sentido debemos de entender la palabra profecía. La profecía mencionada aquí no tiene nada que ver a lo que hoy se le llama profecía en las congregaciones, a lo que hoy se le dice profecía en las reuniones eclesiásticas. Porque la palabra profecía hoy la relacionamos con aquel palabrerío movido por una emoción, por un éxtasis. Aquel palabrerío, aquellas palabras de juicio, de condenación, de sentencia, donde condenamos, donde juzgamos, movido sea por una emoción o por una experiencia espiritual. Pero la profecía que se está mencionando aquí tiene que ver con un entendimiento claro, real, verdadero acerca de la ley de Dios. Por eso mire cómo dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. O sea que donde no hay un entendimiento pleno de la palabra, una interpretación correcta de la palabra, donde no hay una revelación completa de la palabra, un entendimiento claro de la palabra, el pueblo se desenfrena. Donde no se aplica la palabra profética, donde no se valora la palabra profética, en aquel pueblo, en aquella iglesia, en aquella congregación, donde es más importante los programas, donde es más importante los conciertos, donde son más importantes los dramas, donde son más importantes los juegos, el pueblo se desenfrena. Pero en aquel lugar, en todo lugar, en toda iglesia, en toda congregación, en toda reunión, en toda clase de creyente, donde guarda la palabra de verdad, donde la ley de Dios es prioritaria e importante, a ese pueblo, a esa iglesia, a esa congregación se le llama bienaventurado. Dentro de ese contexto tenemos que entender la palabra profecía, a la revelación completa, correcta de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Amén. El problema de ahora, de tanto desenfreno dentro del pueblo de Dios, hermanos, es porque los creyentes modernos, los cristianos modernos, la generación de cristianos de ahora, de estos últimos tiempos, no están aplicando correctamente la palabra de Dios en sus vidas. No tienen una revelación clara, completa, perfecta, ni la interpretación correcta acerca de la ley de Dios. ¿Por qué hay tanto desenfreno en las congregaciones? ¿Por qué hay tanto desenfreno dentro de las iglesias? ¿Por qué hay tanto desenfreno dentro de los creyentes? Porque no están aplicando correctamente la ley de Dios a sus vidas. La palabra escrita aquí en Proverbios 29:18 es para el pueblo de Dios. Cuando no hay esta clase de profecía, entiéndase, la correcta interpretación, el mensaje correcto, el mensaje veraz,
el mensaje verdadero, ya que profecía es hablar de parte de Dios, y al hablar de parte de Dios hay que interpretar correctamente, hay que hablar con claridad, hay que hablar con certeza, hay que hablar con convicción, hay que hablar con seguridad. Hoy la gente profetiza, y profetiza más por emoción que por convicción. Porque una cosa es lo que profetizan en los altares, y otra cosa es lo que viven ahí, hermanos, en la vida diaria, en su comportamiento, en su conducta. Por eso, hermano, yo no me trago la profecía de cualquier persona, porque yo escucho lo que está profetizando y miro el comportamiento, examino el fruto y digo, no, como que aquí no cuadra. Amén. Porque la profecía es hablar de parte de Dios. Y cuando vamos a hablar de parte de Dios, hay que hablar correctamente, hay que vivir lo que hablamos. Si yo voy a corregir a alguien, es porque estoy viviendo. Yo estoy viviendo aquello que quizá aquel a quien estoy corrigiendo no lo está viviendo. Entonces, profecía es tener un entendimiento completo, claro, bien definido acerca de la ley de Dios. El pueblo, cuando no tiene esta clase de profecía de la ley de Dios, se torna un pueblo desenfrenado, se torna al desastre, al desorden, a las falacias, al espectáculo, al entretenimiento. Y de eso, ¿cómo les gusta a los cristianos? ¿Cómo les gusta a los creyentes? ¿Cómo son amantes algunos creyentes del espectáculo, del entretenimiento, de las emociones, hermanos, de todo aquello que se hace como relleno por no tener la revelación clara, la interpretación clara de la ley de Dios? Créame, parte del pueblo de Dios ha caído en el desenfreno. Gran parte de la iglesia de ahora ha caído en el desenfreno. ¿Por qué? Porque les falta tener la profecía verdadera de la ley de Dios. ¿Cuántas payasadas se permiten dentro del pueblo de Dios? En las congregaciones, en los templos, shows, espectáculos, gente disfrazada de demonios, ridicularizando la fe de los creyentes en los altares, y todavía los andan publicando y compartiendo, hermanos, todas esas payasadas. Por ahí hay uno muy mencionado donde sale uno disfrazado con cara de diablo y les habla: oh, ustedes creyentes. Digo, en lugar de que les prediquen la palabra, en lugar de que les hablen la palabra con profundidad, hermanos, con sabiduría, con entendimiento, ahí tienen a los creyentes entreteniéndolos con pantomimas, con toda clase de representación, hermanos, donde se ridiculiza la fe, donde la gente, en lugar de que se ponga a pensar, donde las personas en lugar se pongan a reflexionar, como los veo que muchos están reflexionando por lo que estoy diciendo, mejor están a las risas. Otros están con los celulares grabando, tomando fotos, como que si fuera, hermanos, un chiste lo que se estuviera diciendo. Tanto desenfreno en las congregaciones. ¿Por qué? Porque no tienen la correcta interpretación, revelación de lo que es la bendita ley de Dios. Te voy a decir algo, hermanos. Sin la interpretación y exposición clara y profunda de la palabra de Dios, si eso no cambia el corazón del pecador, si la exposición clara, la interpretación correcta de la ley de Dios no puede cambiar el corazón de un pecador, menos las payasadas, menos las demostraciones, menos los disfraces de ángeles, menos los disfraces de demonio, menos los disfraces de cualquier personaje que se metan en los templos, hermanos, para tratar de llevar a la gente a una reflexión. Si la palabra de Dios no cambia a las personas, menos lo harán las pantomimas, las payasadas, los disfraces y todas las cosas que usan los creyentes de ahora como relleno para tener los templos llenos.
Si la palabra de Dios no convierte el alma, ¿usted cree que lo hará aquel que viene a dar un mensaje disfrazado de diablo? Si la palabra, la exposición clara, la interpretación clara de la palabra no está cambiando, no está renovando tu mente, ¿tú crees que lo hará aquel que venga disfrazado de payaso? No, hermanos. No. Dentro de ese contexto, la falta de profecía que predomina en gran parte del pueblo de Dios, hermanos, es la causa de que muchas iglesias han caído en el desenfreno, en el desastre, en la locura de las emociones. Y dentro de ese contexto hay una promesa de felicidad y una recompensa para todos aquellos que tienen una correcta revelación e interpretación de la ley de Dios. Dentro de ese desenfreno que impera hoy en el pueblo de Dios, hay una promesa bienaventurada. Mas el que guarda la ley, entiéndase, la totalidad de la palabra, es bienaventurado. Necesitamos tener el discernimiento espiritual, el entendimiento correcto para obedecer la palabra. Se necesita una correcta interpretación de la ley de Dios, la palabra de Dios, para obedecerla de verdad y con todo el corazón. Para todos aquellos que con entendimiento y discernimiento interpretan, aplican y obedecen la ley de Dios, el Espíritu Santo les llama inmensamente felices. El Espíritu Santo les llama bienaventurado. Y te voy a decir algo, y a lo mejor me lo tomes como algo fuerte, pero te lo tengo que decir. Voy a aprovechar para decirlo. Iglesia, hermanos, hermanas, si realmente queremos ser felices de verdad como cristianos, como creyentes y como miembros de esta congregación, ¿sabe qué es lo más sabio que podemos hacer? Obedecer completamente, de verdad, apegarnos a la palabra, vivir conforme a la ley de Dios, obedecer la palabra de Dios por encima de todas las cosas. Vivir por la palabra, no andar pidiendo suplementos, ni andar buscando complementos externos del mundo. Y me refiero a todo lo que se inventan en las iglesias para llenar los templos o para dar la impresión de que están en avivamiento. El Señor Jesucristo prometió edificar la iglesia a partir de la revelación de la palabra y no otra cosa. Pero ¿cuántos creyentes se quejan? Ay, es que aquí en esta congregación no se hace esto, no se celebra esto, no practicamos esto, no se hace nada. Oye, si la palabra de Dios no es suficiente, ¿qué más podrá poder llenar y cambiar tu vida para siempre? La palabra dice que lo que edifica la iglesia es la misma palabra. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. Cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y por esa revelación, en otras palabras, por esa profecía de que yo soy el Hijo del Dios viviente, por esa profecía, por esa palabra profética de que yo soy el Hijo del Dios viviente, por esa profecía, por esa palabra edificaré mi iglesia. Por eso, mis hermanos, como pastor, como su pastor de ustedes, como pastor de esta congregación, como pastor de esta iglesia, hermanos, yo como pastor y como predicador no busco llenarlos de emoción, no busco alterar sus emociones,
No busco cultivar sus emociones. Como pastor, lo que busco es que ustedes sean hombres de convicción, mujeres de convicción, creyentes de convicción por la revelación de la ley bendita de Dios. Aquí lo prioritario en nosotros como iglesia es la palabra de Dios. Todo lo demás es secundario. Para nosotros como congregación, lo más importante es la palabra. La interpretación correcta de la palabra, el entendimiento claro de la palabra, la aplicación correcta de la ley de Dios, el entendimiento, el conocimiento claro de la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios puede cambiar nuestro corazón, porque solamente la palabra de Dios puede cambiar tu manera de pensar, porque solamente la palabra de Dios puede producir el milagro del nuevo nacimiento. Por eso en esta congregación lo más importante es la palabra. Y se lo voy a decir con todo respeto: si usted como creyente quiere llevar una vida de emoción, váyase corriendo, pero váyase corriendo a esas iglesias donde celebran todo, donde es más importante el entretenimiento que el conocimiento, donde importan más los dramas, las pantomimas, las representaciones, que la profunda exposición de la palabra de Dios. Iglesias desenfrenadas por falta de profecía y por falta de ciencia en la palabra de Dios, así hay, al gusto del cliente. Pero si usted es de los creyentes que aman la seriedad de la palabra, la prioridad de la palabra, quédese entonces. Pero si no, la puerta está grande y está abierta. No los voy a detener. Amén. Tenemos que aprender a vivir por la palabra. Tenemos que aprender a caminar por la palabra, no por las emociones. Ya no somos niños para andar viviendo por sentimientos ni por emociones. Debe ya llegar un momento en la vida cristiana que tenemos que centrarnos en la fe y actuar como gente adulta, y pensar como gente adulta, y pensar como creyentes maduros, pensar como creyentes entendidos, pensar como creyentes sabios en la ley de Dios, sabios en la palabra de Dios. Amén. Hay verdadera felicidad para el que guarda la ley de Dios. Número 1. ¿Sabe por qué se le promete verdadera felicidad al que guarda la ley de Dios? Porque la ley, la bendita ley, diga conmigo, la bendita ley de Dios, me protege de no llevar una vida desenfrenada y corrupta. Bendita la ley de Dios, que esta bendita ley te protege a ti, me protege a mí de no llevar una vida desenfrenada, de no llevar una vida corrupta, de no llevar una vida completamente hundida en el pecado. Y el que la ley de Dios sirva como un alto, eso me protege a mí y me capacita para poder vivir en felicidad. Proverbios 29:18 lo dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es feliz, porque la ley le pone un alto, le pone un tope, le pone un hasta aquí, lo detiene de que corra como caballo desbocado. El creyente que no tiene un entendimiento claro de la ley de Dios correrá como caballo desbocado. Y un caballo desbocado es incontrolable, hermanos, no se puede controlar.
¿Cuántas congregaciones y creyentes han caído en ese estado de vida? Una vida desenfrenada, hermanos. No pueden parar de pecar, no pueden parar de los vicios, no pueden parar con los deseos de la carne, no pueden parar de meterse en problemas. Hermanos, van corriendo en la vida, llevando una vida totalmente desenfrenada. ¿Qué les hace falta? Entender, tener el conocimiento claro de la ley de Dios. La ley de Dios es un impedimento en nuestra vida para que no llevemos esa vida desenfrenada. El ser humano sin la ley de Dios sería como ese caballo desbocado. Los creyentes, las iglesias, la tierra se contamina, la iglesia se pervierte, los creyentes se pervierten si no está la ley de Dios. Vamos a mirar Isaías 24:5. Mire lo que dice Isaías 24:5. La tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué la tierra se contaminó? Porque traspasaron las leyes. Porque no respetaron las leyes. El cristiano, cuando no respeta la palabra, el creyente, cuando no respeta la palabra, cuando no considera la palabra, cuando no aplica la palabra, cuando no toma en serio la palabra, le pasará lo mismo que la tierra. Se contaminará su alma, se contaminará su vida. Llevará una vida de desenfreno, llevará una vida de relajo, llevará un evangelio de entretenimiento, llevará un evangelio de pasatiempo, llevará un evangelio, hermanos, de rutina, de costumbre. Pero para el creyente, para el cristiano, para la iglesia que respeta la palabra lo guardará de no caer en pecado, de no contaminarse, de no depravarse, de no pervertirse. La palabra de Dios, como ley expresada en mandamientos, fue dada para la santificación y purificación de la iglesia. Número 2, obedeciendo a la ley de Dios. Número 2, respetando la ley de Dios, guardando la ley bendita de Dios, somos poderosamente bendecidos. Génesis 26:4. Ya casi voy a terminar. Solamente voy a dar un punto rápido más y termino. Mire lo que este hombre recibió de parte de Dios. Mire el favor tan grande que recibió este hombre de parte de Dios, hermanos. Dios le dijo: voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia a todas estas tierras. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿A quién le dieron esas palabras? ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Lo que nosotros no estamos haciendo. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Cuál fue la clave para que Abraham, como creyente, fuera un hombre bendecido? La obediencia a las leyes, a los estatutos, a las ordenanzas. Es aquí donde los padres se tienen que poner inteligentes. ¿Quieres que tu descendencia sea bendecida? ¿Quieres que tus hijos sean bendecidos? ¿Quieres que a los descendientes, tus hijos, nietos, taranietos, bisnietos y toda la generación que sigue después de ti, por la línea de tu simiente, sea bendecida? Mire el versículo 5. Ahora es el tiempo de oír. Ahora es el tiempo de tomar en serio. Ya no sigas vacilando con la palabra. Está de por medio la bendición de tu simiente.
está de por medio la bendición de tu descendencia. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó, está hablando de la ley, mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Hermano, hasta por conveniencia deberías de obedecer a Dios. Cuando yo veo los creyentes andando en desobediencia, a veces hasta pienso mal de ellos. ¿Saben qué es lo que pienso? Qué brutos, qué torpes. Hay sabiduría en obedecerle a Dios, hermanos. Hasta por conveniencia de que me vaya bien en la vida, hasta por conveniencia de que sea favorecido, de que materialmente sea bendecido, de que laboralmente me vaya bien, de que en los negocios me vaya bien, de que todo me resulte para bien, de que todo se convierta en un éxito, en un logro para mi vida. Vale la pena obedecer a Dios. Hay felicidad en obedecer a Dios. Hay bendición en obedecer a Dios, hermanos. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Regrésate al versículo 4. Lo voy a bendecir, voy a multiplicar su vida, voy a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo. Daré tu descendencia a todas estas tierras. Le prometió riqueza, le recompensó con bendición. Tenemos, hermanos, que mirar atentamente la ley de Dios y ponerla por obra. Hay sabiduría en hacerlo. Número 3, obedeciendo a la ley de Dios. Esto es importante. Obedeciendo a la ley de Dios, formamos parte del orden establecido dentro del reino. Vamos a ir a 1 de Samuel 10:25. 1 de Samuel 10:25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino. Estas son las leyes del reino. ¿Quieres ser bendecido por el reino de Dios? ¿Quieres que las promesas del reino te alcancen? Métete al orden del reino, que para eso fueron dadas las leyes. Todo reino, para mantenerse firme, necesita leyes que regulen la vida del reino. Gracias a Dios, ahora nosotros somos parte del reino de Dios. Somos reyes y sacerdotes. ¿Y cuál es la responsabilidad que tenemos? Guardar la ley, obedecer la ley. No nos vaya a pasar como este pueblo, hermanos. Un pueblo, hermanos, que cometió un error gravísimo, gravísimo, gravísimo. Quiero que lo lea conmigo, y es la última cita. Segundo de Reyes 17, capítulo 17, del versículo 13 al 18. Les vamos a dar una lectura corrida y terminamos. Miren lo que dice. Yahvé amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas, de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos, guardad mis mandamientos, mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mire, Dios agotó todos los recursos, hermanos, profetas, reyes, sacerdotes. Agotó todo el recurso humano que tuvo a su disposición para meter al pueblo en la obediencia. Pero ¿qué hacía el pueblo de Israel?
le mandaban profetas, agarraban piedras, lo apedraban. Agarraban profetas y los mataban. Un pueblo rebelde, hermanos. Un pueblo que por causas de su rebeldía le vino el cautiverio babilónico. Un pueblo que por causa de su rebeldía le vino el cautiverio romano. Un pueblo que por causa de su rebeldía le vino el nazismo con Adolfo Hitler. Un pueblo que por causa de su rebeldía perdieron su tierra hasta el año 1946, recuperaron y todavía no han podido disfrutarla completamente, porque ahí tienen los palestinos y los árabes queriendo sacarlos de la tierra. Todo por rebeldía. Aprendamos la lección, hermanos. Versículo 14. Mas ellos no obedecieron. No obedecieron. ¿A poco no era tan clara la ley de Dios? No tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano. No te harás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza de lo que hay en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Santificarás el nombre de Yahvé tu Dios. ¿Qué más mandamientos había? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué otros mandamientos había? No robarás. No darás falso testimonio. No cometerás adulterio. No robarás. No codiciarás. No hurtarás. Oye, las leyes eran tan claras. Las leyes eran tan claras. Pero el pueblo tenía un corazón malo. Ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz. La palabra cerviz significa tener la nuca. Esto, la nuca dura. Tener endurecido el cocote, para que me entienda. Como cuando tienes, hermano, estás torcido del cuello y alguien te dice voltea para allá y tú dices es que no puedo. Hermanos, el creyente de corazón rebelde, Dios dice que tiene su nuca endurecida. Se le dificulta caminar, andar, mirar por donde Dios lo quiere guiar. ¿Cuántos creyentes, hermanos, van caminando en la vida con la cabeza endurecida, la mente entorpecida, viviendo en desobediencia, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron? Qué terrible, hermano. ¿Por qué la gente no obedece la palabra? ¿Por qué los cristianos no obedecen la palabra? Yo estoy mirando la respuesta ahí. Mas ellos no obedecieron, al igual que sus padres. ¡Qué tragedia! Los padres rebeldes, creyentes rebeldes, le heredan la rebeldía a sus hijos. ¡Qué desgracia! Por eso debes de reconsiderar el testimonio que le está dando a tus hijos. El ejemplo de fe como cristiano, como creyente, que le estás dando a tus hijos. Porque los hijos aprenden de los padres. Y si los padres eran rebeldes o son rebeldes, los hijos también saldrán. Y a lo mejor hasta como castigo de Dios le venga a eso. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron. La gente no obedece porque no cree. Ellos no obedecieron porque sus padres no creyeron, y esos le enseñaron a sus padres y siguieron con la misma rutina o el mismo ejemplo. Versículo 15. Desecharon sus estatutos, el pacto que él había hecho con sus padres, los testimonios que él había prescrito a ellos, siguieron la vanidad, se hicieron vanos, fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Yahvé les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Hoy el cristiano, en vez de venir a la palabra,
va siguiendo las costumbres del mundo, las fiestas del mundo, las celebraciones del mundo, los entretenimientos del mundo, los pasatiempos del mundo, en lugar de dejarse guiar por la perfecta ley de Dios.